Buenas tardes de nuevo. Empezamos otro bloque temático del programa Opinión Alternativa, que es en el que ahora estamos. Tenemos tres invitadas especiales, tres mujeres. Estamos muy cerca del día en el que se conmemora la lucha contra la violencia contra las mujeres, y ese es el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar fundamentalmente sobre la violencia contra las mujeres y en todos los aspectos. Parece que nos llama más la atención que ninguna otra cosa, pues las muertes que se producen a lo largo de las semanas y los meses y los años, las muertes de mujeres. Pero la violencia yo creo que abarca mucho más que lo de las muertes, aunque eso sea el problema fundamental y más importante, pero es mucho más amplio que todo eso. Por lo que sabemos, ahora mismo van 1.237 mujeres desde 2003 asesinadas, que es desde que hay registros. Y en este año van 52 mujeres asesinadas. Nos parece una absoluta barbaridad. De todo eso es lo que vamos a hablar. Las invitadas que tenemos es la concejala de Mujer y Diversidad, que es Misericordia Chamorro, Mimi, que es como parece que le gusta que la llamemos, ¿no? Vanessa Millán, que es portavoz de Podemos y es concejala de Transición Ecológica en el gobierno anterior. Y Ruth Queipo, que es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Rivas. Muchas gracias por estar aquí a las tres y bienvenidas. Y si queréis empezamos por Mimi, que nos comente un poco la situación de su opinión sobre el tema de la violencia contra la mujer y la situación en Rivas, puesto que es quien más datos puede tener de este tema. Hola, muchas gracias Juanma por estas entrevistas y estos espacios para darnos voz. Y a ver, la situación en Rivas yo me la esperaba un poco peor de lo que está, pero vamos, no son malos datos, aunque este año hemos tenido, el año que hemos cerrado ahora, que vamos a cerrar, hemos tenido un ligero aumento en la atención de casos en el punto de violencia de género, pero en general no es una situación mala para la cantidad de habitantes que tiene Rivas. Entonces, ha subido algo, pero nada que nos compare con el resto de las muertes que estamos viendo y de las situaciones que estamos viviendo en el resto del país. A mí lo que me preocupa es los repuntes que están habiendo. O sea, esta situación que está subiendo y que parece como que de repente toda la prevención que se había hecho y el trabajo que se venía realizando, como que se ha frenado en seco y que vamos retrocediendo. Luego lo analizas y no es así. O sea, hay un trabajo y una concienciación y un mensaje que va calando, que todavía no ha calado lo suficiente. Y donde más nos tenemos que centrarse, es que mi opinión, es en la educación. O sea, es la prevención y la educación en los centros escolares. Hasta que no consigamos llegar a que en los colegios se hable abiertamente de violencia de género, yo creo que esto es muy difícil de revertir. Ruth o Vanessa. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Ya en el Consejo de la Mujer en el que participamos lo hemos hablado muchas veces. Creo que la base fundamental y además en una población como la de Rivas, que es una población joven, que tenemos problemas para los institutos, que son las promociones de los nacidos en el 2008-2009, que dentro de 4 años votan y que empiezan ahora a tener relaciones con parejas, el dar como habitual ciertos comportamientos tipo WhatsApp o en redes sociales por parte de las chicas, que es de lo que estamos hablando, de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer con 14 años, es lo que no es normal y que creo que es donde tenemos que poner más impacto, porque son los hombres y las mujeres de mañana y que es por ahí por donde se empieza con unas relaciones tóxicas, lo que ellos llaman relaciones tóxicas, consentidas, y que no se les tilda como violencia de género cuando sí lo es. Y creo que darle esa importancia, como dice Mimi, y empezar desde abajo nos va a curar mucho en salud el día de mañana. Tú haces referencia a los distintos tipos de violencia, que no solamente es la violencia
física ni siquiera, ¿no? Que hay otras muchas formas de violencia. ¿Cuántas más formas de violencia hay? Laboral. Bueno, pues yo, por ejemplo, que no estoy tan centralizada quizá, ¿no?, en temas como pueden ser de igualdad, como son mis compañeras, tanto Mimi como Ruth, y que doy la gracia porque me hayáis invitado, ¿no? Precisamente lo que hablabais de educación, precisamente se debe extender en todos los tipos de áreas, porque la violencia machista se da en todos los ámbitos públicos y no públicos y privados, ¿no? Y lo hemos visto recientemente con las futbolistas de la selección española, en las que el tema del consentimiento, que además es algo que se ha tratado en la reciente ley del solo sí es sí, tan criticada, ¿no? Pero también tan valorada, porque creo que se han dado pasos agigantados, porque si no, ya hemos visto lo difícil que ha sido creer a Jennifer Hermoso, aun habiendo cámaras de televisión, todos nos preguntamos que si no hubiera habido cámaras, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Y bueno, nosotras que somos políticas y que estamos en el ámbito político, yo creo que hay que hablar también de violencia en el ámbito político y también la que existe incluso en el ámbito interno de los partidos, incluso en los que nos dedicamos tanto y somos tan feministas, ¿no? Creo que eso es un tema en el que todos tenemos de meter todavía aún más la llaga, porque se da y bueno, pues la violencia política lo que intenta evidentemente es quitar la idea, ¿no?, de que las mujeres ocupemos puestos de representación, y es algo en las que todos y todas tenemos que estar de la mano. Aquí no somos de un partido y no se puede ser equidistante cuando a una compañera se la acosa o tiene un tipo de violencia en el ámbito político, en este caso. ¿Estás hablando de cosas concretas? Bueno, de cosas concretas yo creo que todas y todos lo vemos, porque es un comportamiento que, lo hablaban ellas antes, se ha normalizado, ¿no? Y lo hemos visto en ministras como Sanna Marin, lo hemos visto en Jacinta Ardern, en ministras como Irene Montero, pero también en concejalas, en Nevenka, el caso de Nevenka, hace muchos años ya, ¿no? Pero cuando ha salido realmente y se ha puesto en el foco es ahora. Es, como decía Mimi, queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que se está poniendo en el foco los temas y yo creo que la violencia política, yo creo que es una de las violencias más toleradas y normalizadas en el ámbito político y cultural, creo que también debemos contarlo y que sea algo de lo que podamos hablar las compañeras y decir qué ocurre y qué pasa. ¿Coincidís en que dentro de los partidos también se produce la violencia Es un contra las mundo mujeres? muy masculinizado. Sí. O sea, al final es que nos pasa en todos los ámbitos y donde hay algo de poder. O sea, todas las capas altas en el mundo laboral, y los partidos políticos no iba a ser un mundo aparte, está muy masculinizado y cuesta. Y eso que es un entorno, por menos en nuestros partidos, en los que hay una predisposición. O sea, que son ya más feministas, más abiertos, y entonces es verdad que vamos cambiando, porque cuando ves la serie de Nevenka, hoy es impensable que se diera esa situación y llegar a esos límites. Entonces, eso sí es verdad que hemos avanzado. ¿Que tenemos que seguir rompiendo techos de cristal? Muchísimos. O sea, porque para llegar a posiciones altas, pues ahí estamos. Seguimos teniendo presidentes del gobierno y a ver cuándo tenemos una presidenta del gobierno. Secretarios generales de partidos o portavoces y demás, igual que en el sindicalismo. Que ya toca, ¿verdad? Que ya toca tener la presidenta del gobierno. Pero es verdad que sí, que el mundo en general es masculino. Yo lo que sí es cierto es a lo que, bueno, lo avanzábamos ya, que aquí iba a haber poca discusión, pero sí, ya que aprovechamos que nos dais esta oportunidad, yo creo que la única forma de seguir avanzando y la única forma de seguir progresando y de empezar a focalizar allí donde creemos que hace falta, que sabemos que es en la educación y demás, es manteniendo siempre partidos progresistas gobernando este país y teniendo un ministerio. La historia nos ha demostrado que cuando la derecha entra en el poder, los ministerios se abolen, y no es cuestión de no tener un ministro o ministra o tener un ministerio, es cuestión de que si no existe un ministerio no se crean leyes, no se da dinero, no se pone dinero, y esto, como en cualquier otro ámbito, necesita dinero, necesita inversión, y necesitamos ayudar a todas aquellas que sufren violencia de género, pues desde ayudas económicas para que se integren en la vida social, en la laboral, para que vuelvan a rehacer sus vidas, y todo eso es dinero, y todo eso necesita un ministerio y fuerzas que apoyen todo eso. Sería un retroceso
inmenso para muchas cosas, pero para la violencia de género, para la lucha contra la violencia de género, un gobierno de derechas que vuelva a quitarnos esas leyes y que vuelva a prohibir un ministerio y vuelva a prohibir que invirtamos en la lucha contra la violencia de género. No es infrecuente el que hombres que en su vida profesional o en su cargo político, sus responsabilidades políticas, son brillantes, son gente además admirada y además cuidadosa con sus formas y tal, y en cambio cuando llegan al seno familiar, a su casa, sus comportamientos son otros. ¿Y es eso lo que se llama violencia doméstica o la violencia doméstica es algo impuesto por la derecha? No, la violencia doméstica es, es que es la violencia que sufres cuando tú tienes que estar en el lugar más seguro que crees que vas a estar a salvo, que es tu hogar, con tu familia, y es en el lugar en el que te están agrediendo y que te matan. O sea, porque es que nosotras no nos morimos por violencia doméstica, es que nos matan por ser mujeres y sufrir violencia doméstica. Bueno, doméstica, que es de género, o sea, el doméstico como que está dentro de las paredes y parece que, como pasaba antes, de esto no se habla, queda dentro de casa y ya está. Pero son tantas violencias, porque este año la campaña que hemos tratado en el Consejo de Mujeres es sobre la violencia económica. Y en el momento que empiezas a tirar un poquito del hilo, todas, en algún momento, y unas más y otras menos, todo, hemos tenido algún tipo de control sobre nuestro dinero, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra carrera profesional. O sea, es que al final no llegamos a ser libres y disponer de nuestra vida, que es lo que es justo y es que es nuestra vida, es nuestro derecho. ¿Y por qué ese hombre que es tan cauto y tan brillante y tan comedido en su vida pública, resulta que su comportamiento no es igual en ese ámbito más privado? ¿Por qué? Porque quiere someter a esa persona que convive con él. El otro día, en un acto que estuvimos, algunos de nosotros que estuvimos, en una presentación que hacían, si no me acuerdo mal las palabras, eran un hombre que maltrata a una mujer, incluso hasta llegar a matarla, es porque esa mujer, porque entiende que esa mujer no es como él quiere que fuera. Entonces por eso la impone sus criterios, sus formas, incluso hasta llegar a matarla. Quiere decir que esa admiración que ese hombre tiene en su vida pública necesita tenerla también en la vida privada con una forma de sometimiento. A ver, es que el proceso, cuando hay violencia de género, no es un de la noche a la mañana. Hay un proceso de sometimiento, tú has dicho la palabra, Juanma. Hay un proceso y en casa es donde ese ejemplo que estamos poniendo es donde ha conseguido todo ese proceso. Hay un proceso previo, que yo lo avanzaba antes, pues de mensajes, de controlar tu vida personal, de someterte, de tu dependencia, de que entiendas que dependes de mí en lo económico. Es todo ese trabajo, que es un trabajo de incluso de años, hasta que llega la primera paliza. Ese trabajo es lo que él lleva ganado contra la mujer, porque evidentemente es porque es mujer simplemente, que no lo tiene en el ámbito social cuando sale de esas paredes. A la que tiene sometida es a su mujer o a sus hijos, que también, y es donde lo tiene fácil fácil, no es que sea algo planeado, pero sí es su forma de conducta hacia la mujer. Y es un proceso que la primera paliza no llega sin aviso, no llega, siempre hay indicios, hay tratos, y no son por redes, no es controlando el WhatsApp, hay muchas formas de identificarlo. Y muchas de las reformas de las leyes que se han hecho posible que no sea solo ella la que pueda denunciar porque está notando algo raro en casa, que también seamos los familiares, los amigos, las amigas, los que salimos con ellas a tomarnos algo, que vemos algo raro que podemos denunciar, y se ve, no hace falta estudiar sobre el tema, que yo sí lo he estudiado, para poder detectar cuando alguien cercano está habiendo un inicio de violencia de género que, si no se pone freno antes, desencadena en una paliza. Antes ha salido un poco, lo decía antes Ruth, pero para ti, Vanessa, el discurso de la derecha y la ultraderecha, el discurso agresivo
y las actuaciones en los lugares donde llegan a copar el poder, sea ayuntamientos o comunidades o donde llegan, que antes apuntaba Ruth, creo, suprimen automáticamente todas las ayudas, todos los presupuestos para apoyo a esta causa. Eso está generando, ¿creéis que eso es lo que está generando aún más violencia, el aumento de los casos que decía antes Mimi? Es que no hay un reconocimiento expreso, ¿no?, de esa violencia machista de la que hablamos. Solo hay que ver cómo han sido tratados todos los ministerios progresistas de igualdad y todas las mujeres que lo han ejercido. Ponemos el último caso de Irene Montero, pero recordemos a Viviana Aido, a Leire Pajín. O sea, ha sido siempre un sometimiento a que esto es algo que parece que nos hemos inventado, ¿no?, desde el lado progresista, desde el lado más progre, y que esto no es así, no existe. Si te matan es porque puede ser hombre o mujer, y no es así. Al final, la violencia machista, lo que reconocemos es que te matan por el simple hecho de ser mujer, de tu género, ¿no? Y eso es lo que ellos lo eliminan y bueno, pues lo trasladan luego a una cultura en la que vemos pues manifestaciones y a una cultura en la que normalizan ese machismo, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo, pues ahora no es normal que alguien pues te toque ¿no?, por encima de, si tú no quieres, del hombro, como yo digo, ¿no?, o te agarren, pero incluso ellos lo ven como que, que secas somos, ¿no?, que ahora no queremos ni que nos digan un piropo. Pues no, porque un ámbito laboral no es un ámbito donde tu pareja o alguien que tú quieres te pueda decir algo que tú consideres bonito porque es una persona cercana a ti, pero una persona que está trabajando contigo, pues en un ámbito laboral lo hay que confundir y ellos lo normalizan dentro de toda esa cultura. ¿El impedir el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad es violencia? Por supuesto. Y se da en las tres, venís del mundo laboral, incluso en tu caso has vuelto, o sea que... Sí, y lo hablamos en el ámbito laboral, en el ámbito político, y al final esos impedimentos o esas dificultades que al final te van poniendo es lo que te frena a otras mujeres, yo digo en el ámbito público, en la política, a decir, joder, que si a esa le han hecho todo eso, mejor no me voy a meter y que lo hagan otros, ¿no? O que, por eso al final decimos, ¿existen las cuotas en los partidos? Es que tienen que existir, porque si no, a nosotras nos cuesta, y nos cuesta el doble, lo decíamos antes. Aun teniendo partidos en los que creemos en el feminismo, es complicado y cuesta que a veces los compañeros también entiendan que una mujer puede ejercer esos liderazgos. Ejercer el liderazgo en los partidos, incluso los progresistas, es difícil. Y yo lo digo aquí que me ha tocado y lo conocéis todos, me ha costado sufrimiento personal y familiar. Y eso, yo creo que no pasa nada por decirlo, que a veces lo intentamos esconder. Yo creo que hay que decirlo. Y hay que decirlo para que no pase y para evitarlo. Y para que los compañeros y las compañeras sepan que hay que estar apoyando a esas personas que ejercen los liderazgos en determinados momentos. Pero resulta que a lo mejor esos que ejercen ese tipo de violencia incluso hasta pueden llegar a ser recompensados. Algo así como una especie de solidaridad del macho o algo parecido, no sé. Puede ser. A ver, yo en el ámbito político no lo sé porque en nuestro partido en concreto es verdad que somos más mujeres y en las altas, o sea, lo que son las coportavocías, la mayoría somos mujeres, pero en otros ámbitos sí. O sea, en otros ámbitos es como que te van poniendo trabas continuamente y aparte de las trabas es que cuando tú inviertes tu tiempo y tu trabajo y el esfuerzo en llegar a conseguir algo, sea pues ser secretaria general de un partido, de un sindicato o de un puesto de responsabilidad en tu empresa, al final tienes que renunciar a una serie de cosas en tu familia que los hombres, por ser hombres, no renuncian. O sea, nosotras vamos con la mochila a cuesta de llego tarde, he dejado a mi hijo solo, no llego a buscar al niño al colegio, no me he encargado de mi casa, de mi hogar. Cuando tenemos, la mayoría de las veces, una pareja al lado que la mitad de todo lo que hay ahí dentro es su responsabilidad también. O no la mitad, sino que vayamos a la par. Y eso en realidad no pasa, es que pasa muy pocas veces. Y nos pasa, como dice Vanessa, nosotras que estamos en este lado de la política, que estamos en
unas generaciones que no hemos sufrido lo que han sufrido nuestras madres y nuestras abuelas, pero que al final llevas esa mochila a la espalda. O sea, es que al final, no sé, yo quiero pensar que conscientemente no nos ponen trabas en los partidos, pero sí es verdad que cuando hay una mujer o se opina, y opinamos las mujeres, en redes es el acoso y derribo. O sea, es que ahí, vamos, vosotras lo sabréis, yo no tengo Twitter, pero es el acoso y derribo. O sea, es solo por hablar y expresarte. O sea, ¿por qué yo no me puedo expresar? O sea, ¿por qué tú me tienes que insultar y que agredir? No lo entiendo. O sea, es que... Y no me vais a permitir que introduzca ahí un poquito de debate, quizá, Juanma, porque luego también se da comportamientos machistas, tenemos en mujeres, quiero decir. Hay mujeres también que, efectivamente, ¿no? Al final la propia cultura cogen el rol que, como decía Mimi, de comportamientos machistas, y por eso que al final tampoco te garantiza que haya muchas portavoces de mujeres que no existan esos comportamientos machistas, ¿no? Yo creo que al final es una cultura de la que nos hemos dotado, y eso en el ámbito de la política, porque hay mucho poder, ¿no? Y pasa igual que pasa en los consejos de administración de las grandes empresas, o que llegas y creen, ¿no?, que determinados temas... A mí me pasaba al principio de ir contar alguna anécdota, de ir a algunos reuniones de deportes, cuando era concejala de deportes, y claro, todas las reuniones eran todas de las federaciones de fútbol, de deportes, eran todos hombres, ¿no? Y te veían una chica pues relativamente joven, ¿no? Yo me considero joven todavía, y mujer, ¿no? Y entonces era como, madre mía, esta no tiene ni idea de este ámbito. Hasta que ya te pones a hablar o ven que, bueno, que, ojo, es verdad que hay gente que ya, cuando ya te ven que... Pero tarda ese reconocimiento, no es de primeras. A lo mejor un hombre se sienta en una mesa y, ojo, que es el concejal. A nosotras nos cuesta el doble, y nos cuesta el doble poner esa... Y me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo con cariño alguna anécdota en las federaciones de fútbol, que luego es verdad que decían, anda, pues, saber de fútbol, ¿eh? Pero sí pasa. El programa, la incorporación de Rivas al programa Biogen, lo digo por aterrizar un poco en el municipio, se aprobó en el 2018. Rivas no se incorporó a ese proyecto, a ese programa, hasta el 17 de octubre de este año, que ha habido la última reunión. Las razones no sé si están claras o si las conoces tú, eres recién llegada, pero no sé si... Poco puedo aportar sobre esto. Sé que la situación con el observatorio de violencia las relaciones no están muy cordiales, y a ver si ahora al tener Biogen y en participar Rivas, ya que la policía local dentro del programa, a ver si conseguimos recuperar esas relaciones y que la información fluya y que todo vaya más... Tampoco sabemos, por tanto, qué es lo que ha pasado durante todo este periodo, ¿no? Yo no te puedo decir. Ya. En esto... ¿Y vosotras que estáis igual de metidas en la política que Mimi? Tampoco... Desconozco. Yo no tengo la información. Mira que está en el gobierno, pero... Bien, por lo menos puedes decirnos la situación de la violencia en el municipio. Me refiero a que hay muchos casos, hay pocos. Antes has dicho que hay muchos menos de los que tú te imaginabas cuando llegaste, pero supongo que se está dando. Yo sé que yo conozco casos, pero no sé cuántos, si hay muchos, pocos, porque aquí es verdad, parecería como que todos somos muy progres y muy concienciados con respecto al tema, pero no creo que sea así de ninguna manera, ¿no? Por desgracia, no. O sea, es verdad que yo pensaba, pero no porque fuera de arriba, sino viéndolo en comparación con el resto de municipios y de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades, pensaba que había más. Y es verdad que se atienden, no te digo todos los días, porque todos los días no van mujeres al punto, pero hay una continuidad. También es verdad que se da mucho soporte a las mujeres, o sea, que se las cuida mucho. O sea, desde el que dan el primer paso de ir al punto a tener la primera entrevista con la trabajadora social y luego con la psicóloga, y lo que dura todo el proceso, es verdad que se las atiende y se las acompaña muy bien. Entonces, a lo mejor, porque claro, también todos son, yo te puedo decir citas, o sea, o atenciones que ha habido,
que puede que una mujer reciba varias atenciones, o sea, pasa por diferentes puntos dentro de lo que es el punto, pero no es tan preocupante como en otros municipios. O sea, yo tengo compañeras de Partido de Más Madrid que están ahora en el gobierno, está tanto el PP como Vox, las concejalías están desapareciendo, los puntos los están dotando de mínimos y la situación de las mujeres, o sea, es que se ve mermada porque es que llevan un acompañamiento y que no es una cosa que se arregle en 2 días, ¿no? Vienes 2 días al psicólogo, a la trabajadora social y el tercer día ya estás lista. O sea, es que esto lleva mucho tiempo. Y a la abogada y demás. Aquí en Rivas se ha reforzado el punto con personal municipal, que muy pocos municipios también lo tienen. Entonces, estamos haciendo un trabajo de invertir en ese punto y reforzar ese trabajo. Y lo que vamos viendo es que en el resto lo van desmantelando. Pero es que esto, que parece, como decía Ruth, es que se quitan los ministerios, o son ministerios que no les dan importancia, que es como que algo para nosotras como para que estemos entretenidas. Pero es que al final son muchísimas personas y muchísimos menores los que se están quedando sin atención. Sí, bueno, lo decías, Mimi, muchos gobiernos del Partido Popular y Vox que han desaparecido, incluso al final les quitan el nombre con el propósito de que eso desaparezca, eso, Concejalía de Familias, ¿no? Entonces ya, bueno, Ruth, que es más experta en todo esto, ¿no? En temas de igualdad, lo conocerá, efectivamente. Sí, así lo están haciendo, están pasando con las concejalías de mujer o concejalías de igualdad que existen, también todo lo del LGTBI, ahí donde gobiernan, démonos con un canto en las narices y no nos ponen un ministerio de la caza o una concejalía de la caza, porque por todo lo demás está cogiendo toda la índole. Y ese es a nivel concejalías, a nivel localidades, hace daño, hace mucho daño. Pero si lo extrapolamos a nivel nacional, eso puede ser horrible, espeluznante. O sea, ya lo hizo mal el PP, ahora ya con Vox esto es la cabase. Lo curioso es que yo no, o sea, tengo las dos partes, soy progresista y soy feminista, pero es que no entiendo no ser persona sin ser feminista, pero no ser mujer sin ser feminista menos todavía. O sea, el feminismo no debería de ir atado a una ideología política, debería ser simplemente luchar por la igualdad, si es que no tiene más, si es que lo único que se pide desde el feminismo es ser todos iguales y tener el mismo trato, es lo único que se pide, no es lo contrario al machismo y que se ha llevado en este país hasta las generaciones de mi madre, ellas mismas daban una educación machista en sus familias, aun siendo ellas creyendo ser feministas. Lo llevamos muy intrínseco en nuestra educación, cuesta mucho, lo llevan hasta las mujeres ese tipo de educación, cuesta muchísimo, llevamos mucho avanzado si no fuera por esos años que no hemos existido, pero que incluso estas que se han manifestado gritan con la bandera al cuello y gritando lo que gritaban al rey, ya daba lo mismo si era de una cosa o de otra, están ahí porque ha habido lucha feminista. Si no, no podrían estar en la calle manifestándose, tendrían que estar en casa haciendo la cena. Y es que esto es así, lo que pasa es que no lo quieren ver. Tendrían que estar en casa con los niños haciendo la cena, no podrían, como manifestándose una mujer. Eso era impensable, es más, es que la papeleta que metes es la que él decide que tienes que meter el día de la votación. Entonces, unirlo a partidos políticos me parece... Luego, si me permitiese, es muy importante acompañarlo, como decía Ruth, también de las organizaciones colectivas, ¿no? Aquí en Rivas tenemos una maravillosa asamblea del 8M llena de mujeres que hacen una labor para nosotras esencial, ¿no? Porque sin ellas hay muchos temas que no se podrían hacer y que no podríamos reivindicar, ¿no? Al final también es aprendizaje, decíamos, ¿no? Nuestras madres, pues eso, todavía nos cuesta decir, soy feminista, bueno, es que yo no estoy en contra de los hombres tampoco, lo que decíamos, ¿no? Toda esa labor, los partidos políticos no lo podemos hacer solos. Tiene que haber organizaciones colectivas de personas que se organicen, de mujeres, pero también de hombres. O sea, los hombres tienen que también estar en las asambleas del 8M. Está claro que los hombres tienen que tener claro, tienen que entender qué es el feminismo, o tenemos que entender qué es el feminismo, lo tengo claro. Pero, ¿vosotros creéis que las mujeres entienden qué es el feminismo? Y voy a poner 2 ejemplos.
que los he vivido yo directamente, no me los han contado. Uno era una señora mayor, muy mayor, debía tener cerca de 70 años, y ella decía, si mi marido no me pega de vez en cuando, malo, yo creo que es que no me quiere. Pero es que eso mismo, se lo he escuchado a mis hijas. Mis hijas son bastante más jóvenes que vosotros, que vosotras. Y nos decía, y me contaban eso, es que tenemos amigas que piensan que si el novio no está celoso, o no las impone determinadas cosas, o incluso hasta que las dé alguna vez, de vez en cuando, como que es que no sentían que las quería. ¿Qué está fallando? Pues supongo que en la señora mayor, que os contaba primero, poco hay que hacer ya, o poco se puede hacer, pero en esas chicas jóvenes, que piensan que si el novio no muestra celos y además se impone por ese tema, es que no la quiere, yo creo que algo está fallando, algo fundamentalmente en la educación, yo creo, ¿no? Estamos conscientes. Lo decían ellas antes, la educación, la cultura, es que la machista está impregnada. O sea, al final lo vemos en las chavalitas jóvenes, ¿no? Que te dicen, es que tengo que contestar al WhatsApp de mi novio en cuanto me escribe. No, perdona, cuanto puedas, si quieres, pero no es una obligación. Entonces, incluso yo creo que ellas mismas, pero la base, lo han dicho mis compañeras antes, es la educación. Si es que te pasa en todo. Vas a un restaurante y ya, si va un chico y una chica, ¿a quién ponen la cuenta? ¿Quién da por si vives pero es que parece que es algo como que corre por ahí estos dichos, y es que es cierto. O sea, yo es que he probado. Yo mi mejor amigo, desde aquí un saludo a mi amigo Javi, es del colectivo LGTBI. Cuando salimos muchas veces, claro, nadie tiene por qué pensar, pueden pensar que somos... El caso es que es un hombre y una mujer. Y si pedimos la cuenta, se la ponen a Javi para que pague él. Y si pedimos, yo qué sé, si pide una Coca-Cola y él pide y se pide una Coca-Cola y una cerveza, a él le ponen la cerveza y a mí me ponen la Coca-Cola, sí, por defecto. O sea, eso cuesta muchísimo, y a lo mejor el camarero o camarera que nos está atendiendo es una persona joven que no debería de pensar así, incluso preguntar. Pero va a costar mucho y está costando mucho. Pero Javi, te dejamos que pagues. Yo le dejo que pague Javi si hace falta. Luego le hago un bizum, que también está muy de moda. Pero vamos. Pero es curioso que yo pensaba que todos esos pasos ya estaban avanzados. Y algo así como que estamos volviendo atrás. Es que yo creo que ha habido una época en la que sí se ha avanzado mucho, y ha habido, pues, entre tus hijas y a lo mejor nosotras, o entre tus hijas y yo, como que sí hemos avanzado y hemos ido de la mano. Y ahora de repente, cuando se han visto atacados ciertos sectores, o cuando ya ven que los privilegios, y todo esto es un tema de privilegios, cuando nos quitan nuestros privilegios, ya se echan a temblar. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Que las mujeres siempre hemos estado en un segundo plano. ¿Qué ha hecho falta mano de obra? Hemos trabajado. ¿Qué ha hecho falta tener más hijos por no sé qué? Hemos tenido más hijos y nos sacaban del mundo laboral. Cuando hemos ido trabajando, subiendo nuestras carreras profesionales, cuando nos hemos ido desarrollando como personas, en todo el amplio concepto de la palabra que hemos avanzado, pues entonces ya el patriarcado se echa a temblar, nos quitan los privilegios, chicos, que es que ahora están aquí, que vienen a por nosotros, que nosotros somos los malos y no les podemos decir nada. No, si es que no es que nos podéis decir nada, es que somos iguales. Y si a tu amigo no le tocas el culo, a mí tampoco. Es que es así de sencillo. Si yo no quiero que me hagas más cosas o me dejes de hacer, no, lo que le haces a tu colega, me lo haces a mí. O sea, si a él le abres la puerta, a mí me abres la puerta. Si a él le das un beso, pues pregunta si te dan besos o no. Porque hay gente que les gusta abrazarse y tocarse más, y hay otra gente a los que no nos gusta tocarnos y abrazarnos tanto. Entonces, ya es un tema de educación y de buscar el sitio y respetar las distancias de cada uno. Lo que pasa es que cuando nosotras nos quejamos o protestamos, ya estamos sacando los pies del tiesto y que se nos suben los humos. Y al final es un tema de privilegios. Te cortan los privilegios y tienes que compartir, ya mal. O vienen los adjetivos de qué mandona, ¿no? Esta que le pasa hoy. Y la frase, yo ni machismo ni feminismo. Igualismo, ¿no? Pues el igualismo no existe. Eso es como el yo soy apolítico. Yo soy apolítico, tampoco existe. Tampoco. Pero siempre por una casualidad, siempre tiran para un lado más. Siempre a recortar derechos al de al lado. O sea, es que siempre vamos a quitar los derechos al más débil. Pues no. O
O sea, estamos en una sociedad, vamos a convivir y vamos a respetarnos. Y tu opinión no vale más que la mía. Si somos iguales, tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía, y podremos debatir y hablar, pero sin imponer. La escuela tiene un papel fundamental en el tema de la educación, en este sentido y en todos, claro, pero en este sentido de forma concreta. Pero ¿creéis que los jóvenes, los niños sobre todo, reproducen los comportamientos que ven en su familia? Por supuesto. Yo tengo una íntima amiga mía que es profesora, además de primaria, y bueno, nos decía igual hace poquito en el grupo, nos contaba que el niño, enfadado, ¿no?, había dicho a la profesora puta, y claro, le llevaron al niño castigado, tal, venga, vamos a ver, ¿por qué has dicho puta? Y la respuesta del niño fue porque mi papá, cuando se enfada, se lo dice a mi madre en casa. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, hay una tarea también al final, ya de educación, no solamente a los niños, sino a gente ya adulta. Y eso ya es muy difícil, porque a ver cómo llamas luego como profesora al padre o la madre, y dices, mira, el niño está transmitiendo unas indicaciones aquí de que algo en casa está fallando, efectivamente. Y esto pues es más común de lo que pensamos, desgraciadamente. Perdonad. El otro día, pensando en este programa, leía un estudio que se había hecho sobre el tema de el comportamiento de los niños, ¿no? Entonces, cómo los niños en el colegio pues, salen a su recreo y las niñas juegan a unas cosas y los niños juegan a otras. Y además, cuando las niñas quieren intervenir en los juegos de los niños, le dicen que tú no juegas porque eres una niña. ¿Tú no sabes? Todavía existe. Sí es verdad, bueno, yo tengo un hijo ya adolescente en el instituto y sí, ahora pues yo jugaba en el equipo del colegio de baloncesto y sí que he visto a mis compañeras suyas y compañeros que ahora son equipos mixtos. Digo ahora porque es cuando he sido consciente yo, a lo mejor existe desde hace unos años, pero en mi época no era así. Yo pertenecía a la Liga Federada de Baloncesto de Colegios de Madrid, femenina, y jugábamos chicas contra chicas. Ahora eso sí, el entrenador era hombre, pero las chicas en las que jugábamos no había grupos mixtos ni equipos mixtos. El equipo de fútbol era solo de chicos, no había equipo de chicas. Y tenía una compañera que jugaba mejor que todos ellos al fútbol, mi compañera María, y María siempre decía, a María le gustan las chicas porque juega muy bien al fútbol. Se conoce que saber mover las piernas y mover el balón va relacionado íntimamente con lo que te gusta sexualmente. Debe ser una relación así de estas que no comprendemos muy bien. Pero eso sí se ha avanzado. Ahora casi todo es mixto y yo creo que en eso, por ejemplo, se debe de avanzar todavía más, ¿no? Ahí vamos a la contra. Ahí están avanzados en la educación, pero no se extrapola a las competiciones nacionales, por ejemplo. Yo creo que debería de haber equipos mixtos. O sea, no lo que hemos visto ahora con el equipo femenino, con el nacional femenino de fútbol, pues está muy bien, pero a mí me gustaría más que fuera un grupo mixto, que sepa jugar al fútbol y punto, independientemente de lo que tenga entre las piernas. Y yo creo que eso todavía tenemos que avanzar. Se ve mucho en los colegios muchas cosas, pero hay otras cosas que hemos avanzado. Y llevan un equipo. En el instituto en concreto donde estudia Alejandro, yo sé, porque también he sido miembro del AMPA, que tienen una labor fundamental los profesores que están ahí en los institutos, una labor muy fundamental. Si no nos dejan entrar a dar formación de LGTBI o de igualdad, porque creen que los estamos adoctrinando, los profesores son lo único que nos queda y es lo que tenemos ahí. Y cuando llegan a la adolescencia, que ahora pasan muy pronto al instituto, hacen un papel muy importante. En el instituto de mi hijo existe la sala arcoiris y eso es muy importante. Igual que existe un arcoiris, pues se ha propuesto una sala morada que sea como un punto violenta del instituto, donde cualquier niña que detecte cualquier cosa en el móvil o cualquier historia pueda acudir. Y eso no es dar cursos porque lo llaman adoctrinamiento, pero sí es un instituto público normal y corriente donde los profesores hacen toda esa labor y ese trabajo con los chicos y las chicas.
El otro día que vino Pamela Palenciano, fueron varios institutos, fueron 800 alumnos de institutos a verla por la mañana. Dice que luego, cuando fuimos a ver la función de la tarde, que les costó mucho engancharles, pero que al final consiguió conectar con ellos y entraron. O sea que... Y luego estuvieron debatiendo y hablando. Dice, aunque no hablan, que el debate no fue tan largo como le hubiera gustado, pero que se les veía, cuando acabó el monólogo, que se iban pensando. O sea, que se lo llevaban interiorizado. Entonces, pues fueron 800 personas que salieron ya con un mensaje. Y si eso hemos conseguido que vaya calando poquito a poco, porque otra cosa, yo creo que se ha avanzado mucho y que queda camino por recorrer, pero también se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que siempre hacen más ruido los discordantes. Entonces, el macarrilla de turno seguro que hace más ruido que los grupos de chavales que colaboran con sus compañeras. Entonces, estoy con Ruth que sí se avanza. O sea, que la educación es súper importante y que hay que trabajar desde que son chiquitines. Yo en el cole que iba Javier, se trabaja desde infantil hasta que llegan hasta que pasan al insti, y es ahí donde está. O sea, es ahí donde hay que ir plantando la semillita y el mensaje. Y no es adoctrinar, es pues eso. Pero es más, por lo que hablábamos antes de los padres, ¿no? y las madres. Yo creo que incluso en el ámbito laboral, esos temas de impregnar todo de perspectiva de género tiene que ser cada vez mayor. Y debemos también instruir o enseñarnos, educarnos desde el ámbito laboral, desde el ámbito de donde hagas tu día a día también. Fijaos que me ha entrado un ataque tremendo contra el machismo, de todos perdonar. Parece que, bueno, las estadísticas dicen que en esta época se está produciendo un índice mucho mayor de separaciones y en un plazo de tiempo más corto. ¿Creéis que esto es producto también de que la mujer ha madurado y no acepta esas imposiciones dentro de la pareja? Puede ser. Sí. Yo creo que nos podemos sentir más libres, no tenemos independencia económica, laboral, y bueno, esa libertad pues te da la libertad de poder elegir realmente lo que quieres. Hombre, el primer avance yo creo que para la lucha contra el machismo y por la igualdad fue legalizar la separación, el divorcio. Eso fue un avance para la mujer, simplemente. Claro que sí. O sea, porque era la que por obligación tenía que mantener el matrimonio, o sea, mantener el vínculo y la seguir unión, casada, sí. La unión, por obligación económica, por muchas, y el permitir en este país hace ya unos cuantos años que la gente se pudiera divorciar legalmente, eso fue un primer avance para la mujer y única y exclusivamente para la mujer. Muy bien, pues nada, antes de que se nos acabe, Vanessa, ¿creéis que la mayoría de los cambios de futuro que vendrán de mano de las mujeres? Yo creo que sí, que es necesario, decimos, como dice Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Yo creo que en eso vamos a estar todas juntas y todos juntos, porque necesitamos ser más. Sí. ¿No? Sí, sí. Completamente de acuerdo. Pues nada, aquí acabamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.